guerrerosesme.blogspot.mx en noticias del ESME en frecuencia laboral 16 de febrero del 2013. Envío un saludo muy fraternal a 9 compañeros de la Resistencia que estuvieron recluidos en el reclusorio Oriente desde hace un año, 10 meses, que afortunadamente ya están con sus familias, ya están con la Resistencia. Desde los estudios de frecuencia laboral envío un saludo a todos ellos y a sus propias familias. Buenos días, Martín, muchas felicidades por los compañeros que fueron liberados. Creo que se hizo justicia demasiado tarde, pero en fin, creo que es alentador ver esto, que sigue la lucha y resistencia a los compañeros. Ya nos adelantaba Martín que están de plácemes. ¿Por qué no nos platicas los detalles de cómo fue la liberación, cuándo fue y lo que sigue? El miércoles pasado, el juez 16º del reclusorio norte resuelve que no había elementos para sentenciar a nuestros compañeros después de un año, 10 meses. Recordarán que el 11 de abril del 2011 fueron detenidos, los acusaron de motín, daño en propiedad ajena, robo en pandilla y con violencia, resistencia a particulares, o sea, una serie de delitos que en todo el proceso viciado, primero el juez lo cambiaron varias veces, al secretario de Acuerdos también, después suspendieron audiencias. El que los acusaba, que era el delito grave de robo en pandilla y con violencia, era un ingeniero de la Comisión Federal de Electricidad de apellido Guante. Nunca se presentó en un año y 10 meses a declarar, a ratificar prácticamente o a demostrar los hechos. Él decía que en su declaración que los 10 compañeros habían metido a la cabina de su camioneta, que lo habían golpeado y que le habían quitado una laptop de un valor de 34,000 pesos. Nunca se presentó la laptop, nunca presentaron la propiedad a través de la factura, y entonces el juez decide que no hay elementos para sentenciarlos y quedan absueltos. Eso es muy importante señalar, que había que resistir para demostrar cómo han venido torciendo la ley. Ese mismo Ministerio Público que acusó a nuestros compañeros, ese mismo lo tenemos ubicado en otras averiguaciones previas, en 1,200 averiguaciones que abrieron contra compañeros, y está adscrito a esa zona, pero está metido en Hidalgo, está metido en Cuernavaca, está metido en el Estado de México, está metido en Puebla, en todos los delitos que han confabulado a los trabajadores del ESME está este mismo Ministerio Público, y ahí lo tienen. Al final tuvo que reconocer que todo lo que se confabuló a partir de las sentencias salieron por la madrugada del día jueves. Nuestros compañeros son 9, uno sigue en la cárcel, que es el compañero de Ulises. Él traía un proceso anterior donde ya traía una sentencia de 5 años, estaba pendiente el tema del amparo de esa sentencia, y sobre todo que lo mismo, la CFE es quien acusa de daño en propiedad ajena. Hay una serie de resoluciones judiciales que son contradictorias. En algunos casos, cuando presentamos el convenio en comodato de cómo el SAE le transfiere a la CFE la infraestructura, decimos que no tiene interés jurídico la CFE para demandar. Y en esos casos, por ejemplo, la juez reconoce el convenio en comodato y dice, efectivamente, el que tuviera interés jurídico sería el SAE, no Comisión Federal de Electricidad, porque tiene prestada la infraestructura. Pero en otros casos, otros jueces dicen, no, si ya no está Luz y Fuerza, entonces es CFE quien tiene a su cargo los bienes de Luz y Fuerza, y son bienes nacionales, por tanto tiene interés jurídico. Y en todas esas contradicciones ha venido participando el Poder Judicial para sus fines políticos, fines económicos. Martín, y hoy van a tener un evento en la Universidad Obrera. Es un foro o un encuentro hacia un pacto por el rescate de la nación y la unidad contra el neoliberalismo, y una serie de actividades a lo largo de la semana. Bueno, en el Sindicato Mexicano de Electricistas hay una asamblea hoy a las 10, en toda la gerencia de construcción. Estamos explicando a nuestros compañeros, haciendo un balance de los 3 años, todo lo que hemos venido desarrollando, hasta dónde estamos, replantearnos en la estrategia de lucha del sindicato qué es lo que sigue para poder avanzar en una solución al conflicto. Y por otro lado, pues vemos cómo de manera muy lacerante para los mexicanos, este Pacto por México pues no es otra cosa más que avalar el paquete de reformas estructurales que plantea la OCDE, que pues ya lo vimos con la ley laboral, lo vimos con la reforma educativa, hoy ya se plantea la reforma energética, y es increíble que lleguen a la misma receta. Escuché a el señor Pedro Joaquín Codwell diciendo que si no se hace, no va a haber energía eléctrica y vamos a ser importadores de energía
energía eléctrica, cuando en sus propios informes de ellos hay un 45, ya 50% de excedente capacidad de generación en el país. Lo que hace falta es echar a andar nuestras plantas propias del país para bajar las tarifas y ya no seguir dando contratos a las transnacionales. Y en el caso Pemex, pues ellos mismos les tocó dividir a Pemex cuando eran gobierno. En el caso de Salinas de Gortari, el que hoy está de director de la CFE, que es Francisco Rojas, era el director de Petróleos Mexicanos, y él llegó a reestructurar administrativamente a Pemex a partir de una empresa estadounidense, McKinsey, que es la que separó toda Pemex para hacer las subsidiarias y para poder pues empezar su proceso de desmantelamiento. Él llegó y se acabó con la petroquímica, pero así, llevándose equipos, materiales, herramientas, despidiendo a trabajadores, metiendo miles de trabajadores empleados de confianza, porque en su lógica un trabajo de confianza no está sindicalizado, lo despiden cuando quieren y permite todo el proceso de corrupción que hemos venido viendo en las empresas paraestatales. Y lo más grave es que crearon empresas que le chupan, digamos, las ganancias a Pemex en el extranjero, y son empresas que no se pueden auditar. Eso lo denunció el año pasado la Auditoría Superior de la Federación. Pero en el caso de Comisión Federal de Electricidad, también la Auditoría Superior de la Federación denunció que paraban las turbinas de las hidroeléctricas para justificar que no se generara luz y justificar la compra de gas natural también a precios exorbitantes en el extranjero, mientras que en México no se produce el gas natural, a pesar de que somos ricos en gas natural, se quema el 90% de este. María Elena Méndez de Iztapalapa habla para decirle a Martín mucho éxito en las negociaciones con el gobierno para que se resuelva el conflicto y pueda informar a qué hora es la cita para el miércoles en Gobernación. A las 12 del día se reanuda la mesa de lo que está pendiente, firmado desde el día 12 de septiembre del año pasado. Hay una minuta con 3 compromisos centrales, que es resolver el conflicto laboral, porque pues, a pesar de la sentencia de la Corte, pues no resuelve el conflicto, es un conflicto social que tenemos que entonces a través de la vía política con Gobernación alcanzar un acuerdo. Y Blanca Quintero de la Nueva Santa María: saludos al programa hasta La Victoria, dice ella, y en Tulancingo está denunciando que pasan carros avisándole a la gente que pague su luz o se la van a cortar, y que son muy prepotentes los de Comisión Federal de Electricidad. Uno de los informes que presentó el PRI en la pasada legislatura fue que en la zona central del país, a más de 3 años de la extinción, ni habían bajado las tarifas de luz, ni había mejorado el servicio, y ellos reconocen que estamos pagando 24% más del costo de la tarifa que las que están en Estados Unidos, y dice que todo el proceso de privatización del sector eléctrico obedece a los contratos que dio Fox y Calderón a las transnacionales. Es muy interesante ese documento, lo vamos a publicar. Lourdes Huerta de Buenavista felicita a todos los que estamos en el programa, a los que están en la resistencia. Dice que por qué salió Alejandro Muñoz, que hizo tanto daño a los trabajos del ESME, un juez federal. Es increíble que parece le dieron un amparo liso y llano. Y dice el juez, nada más se remitió a decir, es que no hubo elementos. Cuando le entregaron todo el dinero por parte del director de Luz y Fuerza, le entregaron dinero por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Desde el 2008 no presentó ningún informe financiero, y encontramos todo el daño patrimonial, desde el no pago a las cuotas patronales, no pago a proveedores, no pago a trabajadores del sindicato. Todo se presentó, y dice el juez, no hubo elementos para poderlo procesar, y liso y llano para que le otorgaran la libertad. No resuelve porque le dicen al Ministerio Público, sigue perfeccionando que se integre la demanda, ¿no? Y solamente en México pasa. guerrerosesme.blogspot.mx